hay ciertos vecinos relacionados con este tema que te bautizó, que le dio algunos sacramentos a mi familia. José, tú tienes una opinión bien contundente. Primero que nada, hablar un poco, yo quiero también tener otro punto de vista al respecto, porque este es un gallo que estuvo 30 años, es decir, formó parte de la comunidad. Y si hay una comunidad que recibe un sacerdote falso y le compra durante 30 años, también es una comunidad que ha sido dejada de lado por la religión verdadera a la larga. Porque como la religión verdadera no fue y les dijo, ¿saben qué? Que acá hay un cura que los está haciendo tontos, es decir, hubo una burbuja aquí, finalmente. Estábamos hablando mucho de evangelizar, pero al parecer hay comunidades que quedan bastante indefensas en el sentido de que tampoco pueden comprobar si su cura es de verdad o no. O sea, la gente le abre tanto los brazos a la religión que la hacen tonta. De repente hay que dudar un poquitito más también. Pero entienden eso de que la religión verdadera los dejó de lado un poco. Y lo que también es interesante la iglesia, porque esto es un cura católico, lo que es interesante es cómo nadie fue a certificar si este sacerdote tenía los votos. Ahora, respecto como lo que decía la gente del programa en su propia trampa, de si la justicia no tiene derecho a decidir, a mí me parece que sí. Y te lo voy a poner de repente con un ejemplo para debatir. Si tú vas a hacer un programa en contra mío, yo creo que tengo el derecho a parar ese programa para que la justicia decida si ese programa se puede transmitir o no. Sí. Sea yo culpable o no, sobre todo considerando que los canales hoy en día pertenecen a grandes grupos económicos. O sea, no hay censura aquí. No, no hay censura, quedó en stand-by. Ahora, el problema que creo que por qué nos molesta esto es porque la justicia no la queremos mucho. Porque en otros países esto sucede, pero quienes deciden son elegidos por votación popular. Entonces, ese gallo que decide en el fondo te representa. Aquí los jueces que deciden se eligen solos. Por eso nos molesta que se metan en la tele. No porque la justicia decida, sino porque estos jueces son los que deciden. Y creo que tenemos que comenzar a cuestionar más nuestros jueces, como yo les proponía el otro día hablar en el caso de la jueza de que decide respecto de la libertad de Manuel Lagos. ¿Por qué no la cuestionamos a ella? ¿Por qué no revisamos su historial? Porque pareciera que como sociedad respetamos demasiado la autoridad. Entonces los jueces deciden, se eligen solos y terminan finalmente repercutiendo en lo que aparece o lo que no aparece en televisión. Pero yo como ser humano claramente tengo derecho a decir, ¿saben qué? Paren este programa, porque primero de que nada revisemos si lo podemos transmitir o no. Es la defensa que tenemos como ciudadanos frente a los grandes medios, ¿no? Es cierto. Jenny, yo quería decir algo también. Yo creo que una persona que ejerce el sacerdocio o que hace de sacerdote por 30 años es un poco sacerdote. ¿Y sabe cuánta gente dio consuelo con sus confesiones, con su bautismo, entre comillas, su prédica, los matrimonios que unió, que eran falsos? Pero finalmente él hizo lo que hace la religión y que a veces no logra llegar a todos los lugares, que es dar consuelo, dar respuesta a preguntas que nadie las tiene, como es qué pasa después de la vida. Entonces, de alguna manera, este señor hizo de sacerdote. Este quizás es un curita de alguna manera. Pero voy a confesar con este padre. La única diferencia, gracias. ¿Sí? La única diferencia, Felipe, yo creo que hay muchos de esos, incluso, incluso todos estos que hablábamos recién, que estaban predicando, los pastores, etcétera. Pero esta persona lucró también con la gente. Ellos decían que le pagaban por un bautizo, por lo tanto él estaba lucrando en ese sentido. Ahora, cuando uno va a bautizar a su guagua también tiene que pagarle a la iglesia, y cuando uno se va a casar también tiene que pagarle a la iglesia. Facultado para dar bautismo, para hacer confirmación. Pero en rigor no digamos que uno lucre y que el otro no lucra, porque los dos están cobrando. No lucran, pero acá una forma ilegal. Yo creo que él puede. Caradima lo hacía de forma legal. Yo creo que él puede dar consuelo y es absolutamente válido. Y ojalá haya ayudado a mucha gente durante estos 30 años. Ahora, desde el minuto que él está sacándole plata, está estafando a la gente. Ya, pero espérate, me parece un tema súper interesante. Y porque ustedes consideran que ustedes tienen que pagar si se quieren casar y recibir la bendición de Dios. ¿A ustedes les parece que tienen que pagar si quieren que a su guagua la bautice? A mí me parece que no se debería pagar por los sacramentos, en buena onda. Y que estemos diciendo que uno cobra de manera ilegal y apuntar con el dedo a uno y no a los otros, me parece que, no sé. Es mi opinión personal. Una de las cosas que está por verse es si este falso sacerdote ejercía la fe, digamos, de buena manera o no. Porque ahí podría entrar un poco el argumento que está planteando Felipe, que a lo mejor él se autoengrupió durante estas 3 décadas que realmente era sacerdote e hizo el bien, lo cual de alguna manera le quitaría un poco de culpabilidad al momento de falsear un hábito. Claro, es que la pregunta es si se necesita tener un título para ejercer de sacerdote, porque Caradima era sacerdote, tenía los títulos, tenía todo confirmado por la Iglesia Católica, todo, y fue un delincuente finalmente, con propiedades, con montones de cosas. O por ejemplo, en otro plano, Julio Martínez, por ejemplo, que ejercía como periodista, pero que no tenía el título formal de esa... O Carola Regui, que nunca estudió actuación y es una de las... Oye, pero ¿saben qué? Perdón, pero estamos hablando de algo muy distinto acá. Una cosa es no ser actriz y ejercer como actriz. Una cosa es ser periodista y no ejercer. Y otra muy distinta es jugar con la fe de las personas.
es partir de la base de una mentira como este cura, que parte de la base de una mentira diciendo que es cura y ejerciendo... Porque no solo, a ver, no es solo el bautismo. Sí, la confesión. La confesión. Claro, eso te puede hacer dudar de todo al final. Es la confirmación. Cuando yo soy católica, soy cristiana, y a mí me pasa eso y de verdad me muero. Porque yo, cuando me confirmé, cuando mis papás me bautizaron, fue porque confiaban en el cura y porque confiaban en la iglesia. Entonces, él parte de la base de es un asunto de confianza. Carlos, la legislación que... ¿Tú eres abogado, Carlos? Sí, que ahora empezó a dudar de todo. Perdona, Carlos, no es algo personal, pero uno empezó a dudar de todo. Uno empezó a dudar de todo. Sí, bueno, es que hay profesiones. Sí, la misma. Porque hubo una señora que un tiempo estuvo viniendo acá que decía que era Jennifer Warner y nadie obviamente le creía porque no era parecida a ti. La gordita que venía de enero. Una señora se comió a Jennifer Warner. Sí, no, y como en el cuento de la Caperucita, con un cuchillo sacamos a la pobre Jenny de la barriga y hoy la tenemos acá. Muchas gracias, Jenny. Gracias. Volviendo al tema, Carlos, ¿la legislación contempla esto o no se mete en algo que es de la jerarquía religiosa? Desde luego que se mete y existen sanciones por ese lado, o sea, por el falso ejercicio del sacerdocio. No es lo mismo, desde luego, ejercer la profesión de abogado de forma falsa, la profesión de médico de forma falsa, que la de sacerdote, porque no requiere de una titulación universitaria. O sea, hay algunos requisitos que son distintos, pero el ejercicio de una actividad ilícita no autorizada y fuera de los márgenes legales, desde luego que tiene una sanción. Pero ¿qué podría pasar con ese sacerdote? Si se comprueba que es falso. De partida, como decía Ana Sol, o sea, puede haber ilícitos relacionados con aspectos económicos, por ejemplo, estafa, desde el punto de vista de que es muy fácil configurar estafa en el sentido de que la estafa que requiere un engaño para que alguien disponga de algo. Entonces, yo le entrego algo a alguien porque fui engañado. Entonces, supuestamente, este caballero ha recibido donaciones, ha recibido regalos, ha recibido facilidad en algunos aspectos, que todas esas cosas son, desde luego, revisables. Pero en el recurso de protección que está en juego hoy día, que está conociendo y va a conocer la SERP y va a salir a la Corte de Apelaciones de Santiago, lo que está en juego todavía no es eso, no es un juicio a él este recurso de protección, sino que es... La emisión del programa. Es ver si se le vulnera o no se le vulnera a él una garantía constitucional con el contenido del programa. O sea, la Corte va a tener que ver el programa, va a tener que revisar las imágenes y va a tener que establecer si es que hay una violación o no a alguna garantía constitucional. Piensa tú, y solo te lo pongo como un dato, que un fiscal, que es un persecutor oficial de los ilícitos en Chile, para actuar con infracción de garantías constitucionales, por ejemplo, para intervenir tu teléfono, necesita pedirle permiso a un juez de garantía. Un fiscal, o sea, alguien que está investigando un delito, para alterarte cualquier garantía constitucional tuya, tiene que estar facultado por un juez de garantía, porque si no lo está, uno está incurriendo en algo ilegal, y segundo, no lo va a poder ocupar como prueba, porque es prueba que nació contaminada con infracción de garantía. Entonces, que el periodismo, y ahí quizás hay un tema por abrir, que el periodismo tenga facultades de ponerse cámara oculta y entrar a lugares que no está autorizado e infringir garantías constitucionales sin pasar por ningún colador, sin pasar por la autorización de ningún organismo estatal, como sí requiere un fiscal que tiene que pedirle la pasada a un juez para poder intervenir en garantías constitucionales. Pero ¿sabes qué pasa? Un tema interesante. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué llega el periodismo a esos puntos? Porque volvemos otra vez a lo mismo. La justicia no está operando de la forma que uno pretendiera que operara. Por ejemplo, uno hace denuncias y la verdad es que no pescan a la gente, se demoran muchísimo. Por lo tanto, siento que el periodismo hoy en día ha abierto una puerta en términos de poder denunciar y tener una respuesta más inmediata, o sea, con respecto a la justicia. En Chile en los años 80, y me preocupa porque ahora, si este programa está recibiendo este tipo de condicionamientos, todos los que vengan después, que van a ser denunciados públicamente, van a poder presentar este amparo. Pero fíjate, José quería decir... por favor, que te interrumpí. No, solamente decir que ya hubo un pronunciamiento de la Corte el año pasado, a propósito, se los comentaba yo hace un rato, de las hermanas Peña, que también hicieron un recurso de protección en contra de este programa. El recurso no fue acogido en definitiva, pero sí hubo un voto en contra, hubo un voto disidente en la sala. O sea, de los 3 ministros, 2 votaron por rechazar el recurso y 1 votó por acoger el recurso. ¿Y por qué y este ministro que dijo que acogía o que estaba de acuerdo con acoger el recurso, dijo entre otras cosas que fue el ministro Cepeda, dijo entre otras cosas que no era el rol de la televisión o del periodismo encargarse de situaciones ilegales o para las cuales la ley contemplaba los conductos
adecuado. Desde tu experiencia, Carlos, como abogado, ¿tú crees que el capítulo se va a emitir al aire? Depende cómo se defienda Canal 13. Ellos tienen 5 días de plazo para evacuar un informe a la Corte. O sea, tienen que poner en antecedentes los recurridos, que son Emilio Sutherland y Canal 13. Tienen que informar a la Corte de Apelaciones y poner en antecedentes todos los elementos que ellos tengan para defenderse, y luego de eso se conoce, se abren alegatos, o sea, va a ir el abogado o la abogada, entiendo que es una colega la que lo está representando a este sacerdote, y va a ir un colega por el Canal 13 a alegar esto a la sala respectiva de la Corte de Apelaciones, y luego de eso va a haber un fallo que yo me imagino que se va a traducir en que el programa no se va a poder emitir, porque es que hay una señal prepotente, Carlos, o sea, que es la orden de no innovar, o sea, que es muy difícil que tú presentes el recurso de protección, y el recurso de protección, como tú sabes, que va a tomar un tiempo en que se conozca, o sea, que realmente se vea el caso en la Corte de Apelaciones. Mientras tanto, tú le dices, como estos antecedentes son tan graves y hay un programa que está por salir al aire, le solicito que mientras tanto conoce este recurso, paralice, no innove, o sea, que la situación quede en un statu quo, en un stand-by, y se congele la emisión del programa. Claro, pero Carlos, la Corte eso me parece correcto, me parece que está bien, porque uno como ciudadano necesita esas defensas. El problema es quién está decidiendo eso, que son finalmente los jueces, y cómo esos jueces se eligen y cómo esos jueces llegan a esa posición de poder. Eso creo que los molesta, porque si tuviéramos jueces que fueran increíbles, que tiraran unos fallos que fueran así, unas clases de lo que son justicia, diríamos, por favor, llevemos estos casos a la justicia. Pero estamos viendo que lo que resuelven son, en mí, y voy a hablar por mí, pericos que yo no respeto. Pero, ¿me entendí? ¿No? Y pericos en los que yo no creo, entonces que ellos se metan. Y lo otro que quiero decir, respecto como a esta sensación de... Creo que acá hay dos temas. Primero, cómo se abusa de la gente que tiene fe. Y creo que eso redunda en que finalmente termina toda la gente comunicándose directamente con Dios y se estaba pasando todo el mundo de la iglesia, y la iglesia entra en crisis, bueno, por estos casos. Pero lo otro es también porque en los medios de comunicación siempre tenemos ese paraguas gigantesco que es la censura. Porque en parte creo que nos acomoda, y nos ha acomodado durante muchos años. Porque si al final toda la gente que trabaja en la televisión no es tonta como para aguantar un sistema así durante tanto tiempo. Si de verdad este sistema de censura nos molestara, como industria habríamos hecho algo. Pero algo sucede que no hacemos nada, porque quizás es cómodo para nosotros a la larga. Porque no nos tenemos que meter en temas. Porque el periodismo se queda finalmente ahí y no tiene que investigar tanto, porque si alguien investiga un poquito más... Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero entonces, ¿por qué no hemos sacado la pizarrona a la justicia y estamos en esta situación? Yo, verdad, creo que no. Bueno, pero todos los protagonistas que han aparecido en ese programa podrían haber interpuesto este recurso. Claro, el que se hacía el cojito, el que se hacía el jorobado, claro, el que se hacía de epiléptico, todo claro, podría, como o sea, el programa no se podría haber hecho. Como hubo una promoción antes del programa, eso le dio tiempo a este caballero para actuar. O los pacientes que tuvo el doctor Denzil. Yo, en lo personal, me operé con él de la vesícula. Lo de que me la devuelva. ¿En serio? No, pero claro, es que me respingó la nariz y mira los resultados. Para lo que voy, el programa no se podría haber hecho entonces. Porque siempre lo promocionan antes. Ya, pero ahora, Felipe, imagínate que yo soy el dueño de un canal y te agarro pésima. Así, y te odio porque tú me miraste feo en una comida. Y yo soy dueño de un canal y digo, vayan a hacer un programa y destruyan a Felipe. Como sucedió con el The Sun en Inglaterra, que al dueño del The Sun alguien lo miraba feo y terminaba la carrera de esa persona. Entonces, si tú vayas a ser víctima quizás de los medios de comunicación, tú tenés todo el derecho de la justicia de decir, ¿sabes qué? Este programa parémoslo. Espérame, estoy diciendo, no lo emitan. No lo emitan si de verdad viola mis garantías constitucionales, tema que finalmente no está muy en la cabeza de los chilenos. Estoy diciendo, pongámosle el stand-by un ratito. Esperar un rato, sí. Espérense y veamos si esto se puede emitir o no. Creo que es lo único que nos queda como ciudadanos frente a los medios. Oye, lo que yo sí estoy clara es que Luis García Cabello, este falso sacerdote, ya salió a la luz pública. O sea, su cara ya está en todos lados, los vecinos ya saben que es falso. O sea, en definitiva, el daño que de desenmascararlo, que yo creo que es decir la verdad, ya se hizo de alguna forma. No conocemos la historia completa, pero ya todo lo que se está provocando hace que se sepa de alguna forma la verdad. Quiero que me expliques, Conti. ¿Sabes que estoy hablando acá con una tuitera? Se llama Valeria, y me dice que a ella la bautizó el cura falso. Y me dice, me siento extraña. Mi hermano viendo el comercial me dijo, ese es el cura que nos bautizó. Y yo desde ese día estoy plop. Me gustaría que se hiciera justicia. El daño ya está hecho. Mi madrina y la de mi hermano ya están muertas. Quiero que se emita el capítulo. ¿Y qué pasa con esos sacramentos? Porque por eso, yo digo, si a mí me casó, si a mí me bautizó, ¿estoy realmente casada o estoy realmente bautizada? Y imagínate, y tu madrina ya está muerta.
Ya, pero imagina el caso de ella, o sea... Realmente no Nos bautizamos de nuevo, en buena onda. Nunca es mala onda bautizarse de nuevo, nunca es mala onda casarse de nuevo. Mientras no sea No, circuncidarse. pero es que no Pero ¿por qué? Ya, escúchame, ya que estamos en este problema donde no estoy bautizado, no estoy casado, me bautizo de nuevo, me caso de nuevo y hago como una... ¿Pero quién te soluciona eso? ¿Quién lo soluciona? Sí, ¿quién te soluciona eso? ¿Que la iglesia? ¿Quién te va a decir, oye, sabes que en realidad no estás casado, no estás bautizado? Tienes que partir de nuevo, hacer todo. cancelar todo de nuevo. Ya, pero a esta gente no le cabe ninguna responsabilidad. La fiesta, Pero y el baile, y la señora Es que él dio con una pregunta muy clave. Muy buena. Porque la verdad que cuando uno va a bautizar a sus hijos, no sé, yo he bautizado a mis hijas en mi casa y tú tienes que ir después a la parroquia a buscar el certificado de bautismo. Lo tienes que presentar en el colegio al certificado de bautismo. Y eso viene avalado por la parroquia, por la iglesia del lugar. Lo mismo con el certificado de matrimonio. Entonces está bien. Esta gente fue estafada, esta gente vivió una situación incómoda, pero ¿por qué tampoco fueron suficientemente también, qué sé yo, a ver cómo decirlo, meticulosos, para no ser meticulosos para ir a buscar todos esos papeles necesarios y hubieran descubierto esto? Ana, mira, tú tienes toda la razón, pero cuando una persona entra en esto, en un ritual, finalmente no lo hace por el sacerdote, lo hace por el contacto que tú tienes con Dios, en que este sacerdote es simplemente un intermediario. Ya, falso, no lo sabía, la ceremonia se mantiene. Pero a la sol tema legal. Juan Bautista, bautizado en un riachuelo, no daba certificados. Así parten los bautizos. O sea, finalmente es un ritual, pero todo va en el contacto con el de arriba. Ya, pero a lo mejor... A mí el doctor, por ejemplo, este curita me dio la extremunción en algún momento. ¿Cómo? Y no moriste. Ya, pero quizás a lo mejor... ¡Oh, está muerto! ¡Ya un fantasma! Un fantasma musculoso. Felipe nos está penando. Porque Felipe tiene manso talento ahora. Bueno, pero quizás a lo mejor hay que sacar el limpio de esto, que no es cosa de llegar, no es cosa de llegar a la iglesia nomás a bautizar el hijo. En el pantalón. ¿Me entendí o no? ¿Cómo? No es cosa de llegar a la iglesia a bautizar el hijo, quizás a lo mejor hay que conocer bien a tu cura, hay que ver bien cuál es tu iglesia. Pero nadie anda preguntándole al cura, muéstrame tu título. Nadie le anda diciendo eso. Pero es que ahí también entonces tenemos que seguir investigando. Ojalá que se emita por la libertad de expresión y que esta situación se resuelva y muchos cariños a la gente que se vio engañada.